Hola, hola. Sí, hola, te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien, amigo? Sí, ahora sí. Ok, tu nombre es Nahuel. Nahuel, sí. Nahuel, ok. El mío es Félix, mucho gusto. Ese nombre no hay aquí. Félix, ¿no? Qué raro. Sí. Pues sí. No, nunca he visto a nadie que se llame así. ¿De qué país son? Bueno, yo soy de Puerto Rico, pero vivo ahora mismo en Estados Unidos. Ah, Tú mira eres, vos. tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿De dónde tú eres? De Argentina. Ah, ok. Ah, wow, eres del país de Manuel Danan. ¿Has escuchado de él? Creo que no. Él es un youtubero que habla mucho acerca del feminismo, en contra del feminismo, del posmodernismo. Tiene un canal de YouTube. De hecho, él tenía o tiene todavía un personaje que hace una parodia a los ateos, se llama Ninja Warrior. ¿Nunca he escuchado sobre ese personaje? Creo que no. Agustín Laje también es de ahí, y Nicolás Márquez. ¿Has escuchado sobre ellos? Ellos hacen muchos debates en vivo, muy buenos, son muy buenos. Los admiro. ¿En serio? Uh. Visto debate en vivo. Sí, ellos hacen muchos debates. ¿Y qué te pareció? ¿Quién ha ganado? Ah, ¿O quién gana para vos? bueno, para mí sí, sí, y para mucha gente siempre gana Agustín Laje y Nicolás Márquez. O sea, son personas que están muy bien informados acerca de la izquierda, acerca de lo que piensan pues los feministas y las personas que son proabortistas, las personas que están a favor del socialismo, del comunismo. O sea, ellos tienen muy buenos argumentos contra ese tipo de personas y de verdad que me gusta ver mucho sus debates. Son como un tipo de Ben Shapiro, como una versión de español de Ben Shapiro. No sé si has escuchado sobre él también, pero muy buenos debatiendo. Sí, la verdad no estoy muy metido en la computadora, pero más o menos. Algunas cosas, algunas películas también. ¿Has visto vos la película de La Cornisa? Me suena, pero no creo que no la he Es visto. de un hombre que se quiere suicidar de un edificio, digamos, y se tira, digamos, a las 12 y en la película, digamos, cuenta por qué se va a suicidar. Está Oh, muy buena la película, ¿no? Tiene que ah. ver con ateo y creyente. Bueno, pues lo voy a apuntar para verlo en un futuro. Entonces, pues tú querías Ujú. tener un debate por escrito acerca pues, de las publicaciones que hago en la página o sobre el ateísmo, Sí. que es lo más que yo hablo en la página. ¿Tienes algún tema específico que quisieras hablar o quieres hablar simplemente sobre si existe o no un Dios? Y un poquito de esto, un poquito de aquello, a ver, principal, a ver, ¿por qué sos creyente? Bueno, soy creyente, yo creo que por sentido común, me parece lo más lógico, por por la complejidad y el orden que veo en el mundo natural, eh, también por razones científicas y filosóficas, me da como que, para mí es más razonable um, creer que hay un Dios a que venimos simplemente por el azar, de que tenemos un propósito en esta vida, una razón para vivir. Um, este eh, Me parece lo más razonable. ¿Y qué hay para ti? ¿Qué tú crees? Mm, bueno, yo de razonable, lógico y científico no le veo nada a la religión. Ajá. Este, por el hecho de que tienen cosas sin sentido, la Biblia y además de todos los otros dioses que hay, uno cree en lo que quiere, digamos. ¿Vos sos católico, cristiano, evangélico? ¿Qué es eso? ¿Qué sos? Bueno, yo soy bautista, soy cristiano, cristiano no católico. Creo que cuando hablamos de religión tenemos que tener cuidado de no cometer una falacia de generalización, porque yo sí creo también, como tú, de que hay religiones que no tienen sentido, pero no podemos generalizar. O sea, y además de que Dios y la religión son dos cosas aparte, son dos cosas diferentes. La religión, por ejemplo, pues tiene un sistema de creencias
está basado en fe, pero también está basado en historia. También se puede inferir a través de la ciencia y, y dentro del campo de la filosofía también se puede sostener dichas evidencias a favor de una religión en particular, en este caso la fe cristiana. En cuanto a Dios, pues yo creo hay personas, por ejemplo, creyentes como los deístas, quienes no creen en ninguna religión y que como tú dicen también lo mismo, que la religión es un sinsentido, que no es útil, que no es necesario para el ser humano, pero sostienen, y tampoco creen en la Biblia, en ningún libro sagrado, pero sostienen de que el mismo, o sea, para ellos la Biblia es la naturaleza, y para ellos la naturaleza y la razón, y para ellos, y en esto estoy de acuerdo con ellos también, o sea, para creer en que hay un Dios, pues simplemente tienes que apelar, creo que la razón y la naturaleza son suficientes para convencernos de que hay un creador de todas las cosas, porque si no es así, pues entonces yo te pregunto de dónde salió la naturaleza, de dónde salió la materia, la energía, el espacio y el tiempo. ¿Cuáles serían tus respuestas para eso entonces? Si no hay Dios. A ver, deja de la puesta en altavoz. ¿Cómo? Lo pusiste en altavoz, digo, ahora me escucho yo. Ajá. Bueno, yo te escucho muy... Bueno, ya no. Sí, yo te escucho muy bien. ¿Me oyes? Sí, te escucho bien también. Ok. A ver, de que debe haber un Dios, eso no estoy muy seguro, ¿no? Pero el Dios ese de que hablan de la cruz, todo eso, no me parece a mí que sea un verdadero Dios. ¿Es el que vos crees que no? Sí. El Dios de la Biblia, el Dios cristiano, sí. Sí, ¿qué te iba a decir? O sea, no puede basarse, digamos, un Dios más, se lanza, digamos, más para el hombre que para la mujer. O sea, si hubiera un Dios no tendría que ser ni mujer ni hombre. O sea, más o menos me entendés, no tendría que tener sexo. Por el simple hecho de que es un Dios para todo, no tiene que tener sexo, digamos. Para mí es eso. Porque a la mujer la trata más como un objeto que como una persona. Vos has visto que lo que te he dicho, eso de antes de casarse, también está en la Biblia, si es que la has leído, vas a saber que eso es verdad. Y también como, suponete, vos tenés una hija y te la violan, ¿cómo era esta parte? Que vos le podés vender le podés vender tu hija al violador, por el simple hecho que la ha violado, algo así, era más o menos, dicen cosas sin sentido, ¿entendés? A la mujer casi es un objeto, una esclava, como los negros, ha visto las personas de color. Uh-huh. Se puede negociar con esas personas, la tratan de todo, digamos, simplemente un objeto, es como tener un robot de sirviente. Todo eso fomenta la Biblia, te permite tener esclavos y un montón de otras cosas. Y digamos, si Dios es todopoderoso, que lo sabe todo, ¿por qué le dijo a Abraham matar a su hijo si él sabe todo, digamos? Él dice que pone prueba, pero hubiera puesto una prueba más lógica, digamos. ¿Cómo va a matar uno a su hijo? ¿Marcar? Bueno, eso dicen aquí, marcar, digamos, así, ¿entendés? Digamos. Así dicen aquí en Argentina. Sí. ¿Qué opinas vos de todo eso? Bueno, yo opino que nada de eso prueba que Dios no existe. Eso es lo que yo opino. O sea, tú primero empiezas hablando de que... o sea, la pregunta que yo te hice es ¿cuál es tu explicación para el origen del universo? Y tú me sales con la Biblia. Sí. Ajá. O sea, no creo que alguien haya estado en ese tiempo para saber cómo se ha originado, digamos. Uno tiene su ¿cómo se dice? Su teoría y todas esas cosas, pero no creo que alguien exactamente sepa cómo se ha hecho el mundo. Todos dicen del Big Bang, o que la creó la Biblia, que la Biblia dice que es plana, mientras que no es, que se ha hecho hace 6.000 años, mientras que el mundo tiene millones y millones de años. O sea, la Biblia supuestamente la ha escrito Dios, ¿que no? Ok, déjame contestar las razones que tú me has dado por ahora. Tú me dijiste...
¿Qué? Sí, ¿sigues ahí? ¿Cómo? ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Ah, ok. Sí, déjame contestar las razones que tú me has dado. Por ejemplo, tú me dices que en la Biblia Dios es presentado como un ser machista, ¿verdad? Sí, O malo. Sin embargo, aun si eso fuera cierto, yo no estoy de acuerdo, pero aun si eso fuera cierto, eso no demuestra que no existe. Es como si yo te hablo de una persona y digo, Juan es malo. Bueno, eso no prueba eso no prueba que no existe. Eso simplemente es una crítica a su carácter, a su forma de persona, a su ser. Pero eso no demuestra su existencia. O sea, creo que estás cometiendo una falacia non sequitur, sí, una falacia que no se sigue. Um, en cuanto a que no tiene sexo, creo que eso fue lo que tú dijiste, que no tiene sexo. En eso yo estoy de acuerdo. O sea, el Dios que yo estoy hablando, o el Dios de la Biblia, una de sus características es que es un ser inmaterial, y que también no está fuera del tiempo y del espacio. Pero es un espíritu, por tanto es un ser inmaterial. Tú hablas de que, bueno, las personas en los tiempos de antes pues tenían diferentes creencias en cuanto al origen del universo. Bueno, la Biblia lo que sostiene en el primer versículo de la Biblia es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso está comprobado científicamente hoy en día. O sea, de hecho, en los tiempos de antes, los tiempos de los apóstoles, o principalmente en los tiempos de los judíos antiguos, de cuando se escribió el Antiguo Testamento, la mayoría de los paganos, de la gente que no eran judíos, antes de que existiera la iglesia, creían que el universo era eterno. Por ejemplo, los griegos y otros paganos babilónicos o sumerios creían que creían un tipo de evolución, de que la Tierra siempre ha existido, pero sin embargo hoy en día está demostrado con la ley de causa y efecto, lo que tú mencionas, el Big Bang, que fue originado por un sacerdote católico. viejo, para que me están rompiendo las pelotas. ¿Qué pasa? ¿Todo bien ahí? Espera, que estoy en una llamada. ¿Todo Y bien? encima me están llamando de WhatsApp, también me están llamando, ¿no? Ese boludo, ¿verdad? A ver, seguí. Entonces, pues, hoy en día está comprobado creo que con la segunda ley de la termodinámica también, de que el principio, o sea, de que el universo tuvo un comienzo. Espérate, dame un segundo. ¿Qué tú opinas de todo eso? Toma. Así que esa sería mi La verdad, cada respuesta. uno tiene... Esa sería mi ¿Qué? respuesta por ahora. De lo que tú me has dicho. Y Toma, bueno, Angie. cada uno tiene su teoría, digamos, nadie está tan seguro de las cosas que dice. A ver, Bueno, cada uno tiene su teoría. Hay que ver cuál es la más razonable. Con respecto a lo que yo te dije, que el universo tuvo un principio, tal como dice la Biblia, en el primer versículo de ella, en Génesis. Eso está científicamente comprobado. O sea, a través científicamente, de que el universo tuvo un comienzo, sí. Como por ejemplo sí, la ley de el Big causa y Bang. efecto, la ley de la segunda ley de la termodinámica, la relatividad de Einstein, todo eso la expansión del universo. La expansión del universo y otras evidencias más demuestran que el universo sí tuvo un comienzo. Así que eso no es un acto de fe, aunque quizá antes lo era, pero ya no lo es, porque ya ha sido demostrado con la ciencia de que el mundo como tal tuvo un principio, tal como enseña la Biblia. Así que la pregunta es si el universo, y ahí entra el argumento del Kalam, que usan muchos filósofos cristianos. O sea, si el universo tuvo un comienzo, entonces, de donde la causa del universo tiene que ser inmaterial, tiene que estar fuera del tiempo y del espacio, y el único que tiene esas características
es el Dios de la Biblia. Y esa es una de las razones por la cual yo creo en el Dios cristiano, en el Dios de las Escrituras. No sé si has escuchado del argumento cosmológico del Kalam. ¿Lo has escuchado? Y creo que no. Ok. Pues es un argumento a favor de la existencia de Dios. Además de que el universo también tiene complejidad, muestra que tiene orden, diseño y todo eso. O sea, si el mundo está ordenado es porque alguien lo ordenó por lógica. Si tiene diseño es porque tiene que tener un diseñador. Ujú. ¿No estás de acuerdo? Sí, la verdad que sí, porque el mundo, digamos, está perfectamente creado para la vida, digamos. Sí. Está perfectamente creado el mundo. Y sí, seguramente debe haber algún creador, pero no creo que sea el hombre de la cruz, porque tiene muchos motivos, digamos, incoherencia, y aparte que hay muchas otras religiones y no sé si esta, la que creo, sea la más lógica, digamos. Bueno, ¿Sí? sí. A lo que me refiero. Sí, bueno, pero si no es el Dios de la Biblia, entonces ¿cuál Dios fue el que creó? ¿Cuál Dios tú crees que tiene más sentido? No, de las otras religiones no sé nada, pero seguramente debe ser casi lo mismo. Todos los dioses nacen el 25 de abril, de diciembre. ¿O qué cosas tú encuentras sin sentido del Por Dios cristiano? ejemplo, lo Porque que la para Biblia se mí, equivoca. porque en una de las cosas que me suena más razonable de que es el Dios de la Biblia es porque tiene esas características que te dije. O sea, el universo Sí. tuvo una causa. Ya eso está comprobado científicamente. Y muchos filósofos están de acuerdo también con ello. Muchos filósofos intelectuales. Así que para que esa causa o ese Dios sea el creador del mundo, tiene que ser inmaterial. Tiene que estar fuera del tiempo y del espacio, o sea, incausado, eterno. Y Sí. Dios tiene esa característica. Muchas religiones, la mayoría de las religiones, pues son dioses físicos, dioses materiales, y por ende no pueden ser esa causa. Mas sin embargo, el Dios de la Biblia sí tiene esas características. Entonces, pues por eso pregunto, entonces, ¿cuál Dios tú crees que tiene sentido? Porque para mí el que tiene más sentido es el Dios del cristianismo. Sí, como yo te digo, no sé nada de las otras religiones, pero más o menos deben ser casi lo mismo, como digo. Solamente sé, digamos, de esto que la Biblia, que es lo más famoso que es, el Dios más famoso que es. Ok. Y bueno, lo que yo te decía, lo que se equivoca en la Biblia, por eso uno ya se lanza, no cree. Porque yo antes era creyente, digamos. Sí. De chiquito yo era creyente, y hasta que me empezó a abrir bien los ojos, y uno se da cuenta, digamos, porque la Biblia dice exactamente que tiene 6.000 años, y no puede tener 6.000 años la Tierra, ya que tiene millones de años de huesos de dinosaurio y etcétera. Bueno, hay creyentes que son evolucionistas. Hay cristianos que son evolucionistas, así que... O sea, yo creo que el problema aquí es el problema de interpretación de las escrituras. Y yo creo que muchos ateos cometen esos errores. Cometen errores que malinterpretan la Biblia. Como por ejemplo, cuando tú mencionas lo de los esclavos. Eso es algo que yo he refutado varias veces. Muchas supuestas contradicciones, que de hecho son viejos argumentos de los escépticos que han usado a través de siglos, han sido ya refutados o respondidos por otros creyentes. Pero de nuevo, podemos hablar todo el día sobre esas supuestas contradicciones que hay en la Biblia, y eso no demuestra que Dios no existe. O sea, uno, porque el cristianismo no es la única religión que existe, que hay. La religión cristiana no es la única religión que hay en el mundo, aun si la Biblia tuviera contradicciones, la cual no contiene. O sea, tienes otras religiones que tendrías que demostrar que son falsas. Pero aún así, como te dije, aún si hubiera contradicciones y errores en la Biblia, eso no demuestra que no hay un Dios. No es un buen argumento ateísta, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tienes algún otro argumento?
la evolución tampoco demuestra que no hay un Dios. Yo creo que la evolución la evolución no prueba que no hay un Dios y tampoco prueba que lo hay. Yo creo que la evolución es algo que no tiene nada que ver. La evolución tiene pruebas. Si tiene pruebas la evolución, ha encontrado los huesos y todo. Okay, pero eso no demuestra. Okay. Y visto yo una vez una publicación que decía si el humano, ¿cómo era? Si el humano fue no me acuerdo cómo era que decía. Si el humano fue evolucionando de los años, ¿por qué no el humano no sigue evolucionando? Bueno, el humano sí sigue evolucionando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes vos que hace mucho la lactosa era intolerable para el ser humano? No se podía tomar porque no me acuerdo qué era que te hacía. La cosa era que era malo y ahora sí se puede, digamos, el humano ha ido evolucionando. ¿Entendés? En eso y otras cosas más, y los animales también. Que los animales, sí, como las personas, también han ido evolucionando y eso también da pruebas. Ok, hay cambios. Nosotros no negamos que hay cambios en la naturaleza, o sea, en los seres vivos, pero la genética de cada ser vivo tiene sus límites. No sé si lo sabía. O sea, yo creo en por ejemplo, las adaptaciones, la selección natural, las variaciones que ocurren dentro de una especie, pues produce cambios en esa misma especie. Pero, o sea, eso se le conoce también como microevolución. Pero esos cambios no producen macroevolución. O sea, microevolución es una cosa, y lo cual yo creo que es científico, y macroevolución es otra cosa, lo cual yo creo que más bien apela a la fantasía que la realidad. O sea, un animal simplemente no se puede cambiar a otro tipo de animal diferente principalmente por razones de genética. O sea, la genética, el ADN, que por cierto también se puede utilizar a favor como un argumento a favor de la existencia de Dios. Porque la genética es información. Y la información no viene de la nada o por el azar. La información siempre viene de una mente inteligente. En este caso, pues, de parte del creador. Así que yo creo que es un argumento a favor de la existencia de Dios. Y, como dice la Biblia, o sea, cada especie se reproduce según su género. O sea, los perros producen perros, los caballos producen caballos, los seres humanos producen seres humanos. Pero nunca hemos observado que eso cambie. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, las mutaciones, por ejemplo, al igual que la adaptación y la selección natural, causan cambios en una especie. O sea, puede causar que un perro sea un animal pequeño, un perro pequeño, un perro grande, pero sigue siendo perro. O sea, no se convierte en otra cosa o mejor dicho, en otro animal diferente a su especie. ¿Por qué? Porque las mutaciones, por ejemplo, reducen la información, no añaden información. O sea, para que ocurra la macroevolución, o sea, el cambio de un animal a otro diferente, tendría que agregar información a su código genético, y eso es lo que no ocurre. Ocurren cambios, sí. Ocurre, se reduce la información genética, eso sí. Y eso pues es lo que produce cambios, pero no ocurre una agregación a su información genética, y es por eso que no se convierte, por ejemplo, de dinosaurio a ave, que es lo que creen muchas personas. Cosa que muchos evolucionistas han negado, porque un reptil y un ave son dos especies muy diferentes. Y podemos seguir dando ejemplo. Además de que han habido muchos fraudes en los fósiles se presentan los animales tal como son hoy en día, muchos de ellos. Y yo más bien lo veo como evidencia de la creación y del diluvio universal. Pero como te digo, la evolución, aun si fuera cierto, eso no demuestra que no hay un Dios. O sea, todavía no he escuchado un argumento bueno de tu parte de que Dios no existe, de que no hay un Dios como tal. Tú me hablaste... Y bueno, yo te estoy diciendo, digamos, de las irregularidades que tiene la Biblia, cómo se equivoca en muchas ocasiones, y supuestamente esa Biblia la ha escrito Dios. Entonces Dios estaba equivocado. Bueno, pero eso, de nuevo, pero eso son tus interpretaciones, la cual a lo mejor tú lo sacas de una página de Facebook.
Pero si tú vas o sea, No, yo creo es que, que es simple yo creo lógica, que tú tienes digamos, uno se que, da cuenta que él se equivoca. yo creo que tú tienes que ser objetivo en esto y tú tienes, o sea, yo no te estoy diciendo que no escuches a un ateo hablar sobre la Biblia, pero también deberías acudir a libros de cristianos que refutan esos argumentos, esas supuestas Sí, sí, contradicciones. por eso Ok, no vamos soy a ningún hablar, ok, experto, digamos, o sea, no soy un experto, digamos, debatiendo, pero más o menos uno con poca inteligencia se puede dar cuenta y eso, digamos. No hace falta ser un científico, digamos, para discutir a alguien sobre estas cosas. no, claro, estoy de Porque te acuerdo. digo, no soy ningún experto, digamos. Apenas estoy empezando. Ok, mira, vamos a hablar de lo que tú mencionaste sobre los esclavos. Porque eso lo mencionan mucho los ateos para desacreditar, o sea, como un intento de desacreditar la Biblia. Ah, yo había escrito un artículo sobre eso, a ver si lo encuentro por aquí. Al punto que muchos ateos ponen imágenes de personas negras encadenadas desde los cuellos hasta los pies con las manos y ponen citas bíblicas. Eso es falso. Eso es deshonestidad y desinformación porque en ninguna parte de la Biblia promueve la esclavitud racial. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia se habla de encadenar, esclavizar, ¿cómo se Y llama? bueno, uno si no tiene cadena se va a escapar. Sí, pero en ninguna parte de la Biblia sugiere eso. Ok, por ejemplo, en Gálatas 3:28 hay un texto que dice que ya no hay judío ni griego. Y recuerda que en los tiempos hay dos cosas bien importantes que yo les digo a los ateos. Fueron los cristianos los que, o sea, la esclavitud existía en todas partes en esos tiempos. Y los que abolieron la esclavitud fueron los mismos cristianos. O sea, todo el mundo practicaba la esclavitud. Se puede decir, vamos a suponer que aunque yo creo que sería razonable decir, los ateos de aquellos tiempos también practicaban la esclavitud. Los que no la practicaban y los que la abolieron fueron los mismos cristianos. La Biblia, y basándose en la Biblia, porque la Biblia, por ejemplo, dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay varios problemas con respecto a ese argumento de que los cristianos apoyaban la esclavitud. Número uno, porque el cristianismo no es una religión de blancos, ya que la mayoría de los que lo profesan son asiáticos como los chinos, y tanto el cristianismo como la Biblia vinieron de los judíos, por lo que más bien es una religión del Medio Oriente. Los ateos tienden a usar imágenes de Chris Rock, que no es un historiador, sino un comediante, que responsabiliza a los cristianos blancos de la esclavitud racial y que por ende dice que un negro no debería ser cristiano. Y dicha acusación falla de varias maneras. Una es que ya habían cristianos negros siglos de años antes del llamado comercio transatlántico de esclavos negros. Otra razón es que tanto el actor como los ateos que repiten sus palabras ignoran que en todos los tiempos y culturas, como te dije, no solo del hombre blanco, siempre ha habido personas que tenían esclavos, independientemente si tuvieran o no religión. En África, por ejemplo, los mismos negros tenían esclavos negros, y este comediante pues ignora que muchos de los negros esclavos que se trajeron a África fueron comprados por negros en América. De hecho, el primer dueño legal que tuvo esclavos negros fue un campesino negro de tabaco llamado Anthony Johnson. Y el dueño de la plantación de esclavos más grande en Carolina del Norte fue un negro llamado William Ellison. Ahora, para ir a la Biblia, para no coger tanto tiempo, la Biblia no apoya la esclavitud racial. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice que los hebreos o los cristianos, judíos o gentiles del Nuevo Testamento tenían esclavos negros, y mucho menos con cadenas en el cuello o en los pies o en las manos, como te dije. Por tanto, tales imágenes promueven la desinformación. Al contrario, la Biblia enseña que todo hombre, sin importar el color de su piel,
es creado a imagen de Dios y que por ende somos iguales ante los ojos de Dios. Es por eso que Dios liberó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. La Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos en Lucas 4:18. Y el apóstol Pablo escribió que es mejor ser libre que estar esclavizado, lo que refuta la falsa acusación de que la Biblia es racista o xenofóbica. Ok, y yo podría seguir por ahí. Yo te puedo dar, o sea, yo tengo información bastante, es muy largo y no te quiero aburrir, pero yo te puedo enviar un artículo que demuestra, y hay varios artículos en internet que tú puedes investigar por tu propia cuenta, y vas a ver que la Biblia no promueve la esclavitud, al contrario, la rechaza, y es en base a la Biblia en base a la Biblia fue que muchos cristianos se basaron para erradicar la esclavitud. Sí, o sea, eso hace la gente, uno va cambiando al pasar del tiempo, uno se va a dar cuenta que eso está mal, que matar está mal, que esto está mal, pero antes eso era normal, digamos, era un pasatiempo, tener esclavos, si sea negro, blanco, chino, lo que sea, digamos, había esclavos en todas partes. Sí. Pero lo que yo digo es que sí dice en la Biblia que podés tener esclavos, sí dice. O sea, como una Biblia, un libro de amor, puede tener esas cosas, como millones de otras atrocidades que dice ahí, que está escrito por Dios. Bueno, mira, de nuevo, no estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, los expertos en la Biblia, como por ejemplo este erudito bíblico Alec Motyer, dice que, y este es un judío, dice que el hebreo no tiene el vocabulario de esclavitud, sino el de servicio. Y aun si fuera correcto traducir dicha palabra como esclavo, sería una falacia de equívoco asumir que la esclavitud bíblica era igual a la de los europeos o a la que los ateos como tú tienen en mente, por las siguientes razones. Número uno, déjame explicarte. Número uno, no era un acto involuntario y racial. Al contrario, a diferencia de las religiones paganas de aquella época, no eran obligados a trabajos forzados, y mucho menos encadenados, sino que ellos mismos se ofrecían a servir como un método económico de sobrevivencia y de mutuo acuerdo para pagar una deuda o para proveer para la familia. Te explico. O sea, en aquel tiempo no existía un tipo de gobierno, digamos, socialista o comunista que le ofrecía dinero del Estado o sea, tomaba dinero de otras personas para dárselo a los pobres. No, el pobre tenía que trabajar por su propia cuenta. Si el pobre no trabajaba, pues moría de hambre. Y pues muchas veces pues existían habían personas que pues no tenían hijos o no estaban capacitados para trabajar, pues entonces o tenían alguna deuda, como dice aquí. Pues entonces, ¿qué hacían? Se ofrecían a servirte, o sea, no podían pagarte, pero se ofrecían ellos mismos a trabajar para ti. Y con eso, de esa manera es que de esa manera era que pagaban alguna deuda que tuvieran o una forma de sobrevivencia, como dice aquí. Y el que hacía eso pues tenía unas leyes, por lo menos en Israel, unas leyes que lo protegía. Por ejemplo, no estaba permitido explotar al trabajador. Al contrario, tenían el derecho de dejar a sus líderes si estaban siendo oprimidos por ellos. Eso lo puedes buscar en Deuteronomio 23, 15 al 16. También tenían días libres, según Éxodo 20, 10. Espérate, dame un segundo. ¿Qué pasó, amor? Dame un segundo. Si quieres puedes hablar. Sí, más o menos. Estoy entendiendo la... ¿Cómo se llama? Toma, Angie. ¿Qué tú opinas de eso? Toma. Y bueno, cada uno con lo suyo, digamos, pero bueno, de que hay esclavitud, sí hay esclavitud, así sea buena o mala, de todo modo, digamos. Y ya, saliendo de ese tema, digamos, sí. Había mencionado recién vos lo de, antes que me olvide, mira, vos has mencionado eso de la imagen y semejanza, que Dios ha creado a todo a su imagen y semejanza. Ajá. Sí. Bueno, porque hay personas, digamos, con invalidez, con deformaciones, uno le falta una pierna y uno que le falta las dos piernas y los dos brazos,
Hay algunos que tienen órganos inútiles, como por ejemplo, algunos no pueden tener hijos, y etcétera. Porque eso sí es imagen a semejanza. No todos tienen que ser perfectos. Espera, dame un segundo. Toma, Anchi, toma. Toma, ahí está. ¿Qué tú quieres, Anchi? Dame un minuto. Ahí está, toma. Ay, no, ya paso yo. Ok, ya. Toma. Ok. Ok, tú dices que por qué no hay perfección en el mundo si Dios es un Dios perfecto. Eso es lo que tú dices, ¿verdad? Ajá. Bueno, el mundo Nadie no, es perfecto, digamos. bueno, el mundo no puede ser perfecto porque el único perfecto es Dios. Sí, o sea, sí. Pero él está diciendo que lo ha creado a imagen Sí, y no. semejanza, tiene que ser igual. Es como Bueno, mirarse un pero, espejo. ok, lo de la imagen y semejanza se refiere en el aspecto espiritual, no en el aspecto físico. O sea, nosotros somos, Angie, vete ya, ok, vete. Nosotros somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, creados a su imagen, en el sentido de que somos seres que razonamos, somos espíritus, tenemos un alma inmaterial, somos personas que tenemos moral, al igual que Dios. Dios es un ser, es un Dios moral. Somos seres que pensamos, somos seres que somos personas, así como Dios es una persona. Tenemos voluntad propia. O sea, se refiere en esos sentidos. A eso es lo que se refiere a la Biblia cuando dice que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y pues no, la razón por la cual hay, si te estás refiriendo al mal que hay en el mundo, bueno, la razón por la cual hay tanta maldad lo explica la misma Biblia, es por la caída. Por el libre, exacto, por el libre albedrío y porque el hombre, hay una naturaleza, la naturaleza caída de Adán, pues debido al primer hombre, pues entró el pecado. Y el mundo pues no puede ser perfecto, nosotros no podemos ser perfectos porque solamente hay uno que es perfecto, que es Dios. Esa es la razón por la cual es Dios, porque es perfecto. Si nosotros fuéramos perfectos, pues entonces nosotros seríamos Dios. Ajá. ¿Y por qué, digamos, si él dice, digamos, que a todo lo ha hecho con barro y no sé qué más, ¿por qué a uno, con qué sentido a uno le haría falta una pierna y todo lo que yo te he dicho, toda la enfermedad, si a uno lo hace con barro? Vos dibujás un muñequito de barro, ¿por qué le sacaría la pierna? Bueno, el que fue hecho del barro fue Adán, y a él no le faltaba ninguna pierna. No, él dice que a todos, ¿Cómo que a todos? vos, yo. No, ok, Dios hizo al primer hombre del polvo de la tierra, y de ahí, de Adán y Eva, es que venimos nosotros, por de manera natural, obviamente. Sí, Pero eso es físicamente imposible, ya que han tenido 3 hijos varones. no es físicamente imposible porque Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces Dice los que sí, tiene 3 hijos. ¿cómo? O sea, Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín, Abel y Set, sino que también tuvieron hijas. La Biblia no especifica sus nombres, pero lo que indica es que Adán y Eva tuvo una familia grande y de ahí se multiplicaron. Y ahí fue que empezaron a llenar la tierra como Dios los mandó a hacer. Por eso es que la Biblia dice que Sí, venimos de una pareja humana. sí, Ajá. entonces si a Adán y Eva era blanco y eran blancos los dos, ¿por qué, digamos, han salido los chinos y los negros, que no se parecen en nada? Bueno, yo no sé si yo no sé si eran blancos. Algunas personas dicen que eran más como un color, ¿cómo te digo? Como un color mestizo o algo así. Pero la razón por la cual hay diferentes personas, hay personas con diferente color de piel es porque
es por cuestión de genética. Y por lo que yo te había mencionado anteriormente, por adaptaciones, por selección natural. um, esa sería la razón. Pero te vuelvo y te repito, o sea, este tipo de... O sea, está bueno hacer este tipo de preguntas y yo te puedo enviar información, pero nada de ello, creas o no lo creas, eso no prueba que Dios no existe. Pero prueba de que tu Dios no existe, digamos. Quizás hay otro, pero no hay ninguna religión que hay en la tierra, digamos. O sea, ¿quién puede saber cómo se creó el mundo? Bueno, eso me parece En una realidad, expresión... uno tiene sus teorías, sus posibilidades, sus posiciones, Claro, pero tienes que... pero nadie sabe exactamente. Sí, pero eso... O sea, lo que tú dices suena como una expresión de deseo. O sea, es como si tú no quisieras que el Dios de la Biblia fuera real, el verdadero. No, en realidad sí quisiera que todo eso fuera verdad para que yo irme al cielo y encontrarme a todos mis familiares, antepasados. Eso sería de 10. Ajá. Pero no hay prueba de que eso pase. Bueno, no, lo del origen de la vida y el universo, eso son, estamos hablando de historia, estamos hablando de algo que pasó en el pasado y la historia no se Sí. puede volver a repetir. Así que estamos hablando de sucesos que ocurrieron en el pasado y pues que tendríamos que apelar a la razón, tendríamos que apelar, por ejemplo, a la ciencia también y también tendríamos que apelar a la filosofía y a la teología para, para buscar una explicación para estos acontecimientos que también que se registran en la Biblia. Pero si Dios, como te digo, si Dios es real, y ni siquiera tengo que probar que Dios es real para sostener esto, lo que te voy a decir, si Dios es real, entonces milagros como la creación de Adán y Eva es posible. O sea, si estamos hablando de un Dios sobrenatural que hace milagros, que fue el que creó el universo, pues entonces estamos hablando de un Dios que no está limitado por las leyes de la física. Estamos hablando de un Dios que no está limitado por las leyes de la química y de las demás leyes de la ciencia. Y por ende, si no está limitado, si no está confinado por esas leyes, pues entonces Él puede hacer tales milagros. ¿Por qué? Porque es un Dios sobrenatural. ¿No crees? Sí, pues sí. Porque si apelamos Bueno, si apelamos solamente a la ciencia, pues obviamente, o sea, si Dios no existiera, si solamente apelamos a la ciencia, pues obvio, no se podría. Pero si existe un Dios sobrenatural, pues entonces sí se puede. Porque estamos hablando de un Dios que hace milagros. Un Dios que controla y que creó la naturaleza y sus leyes. Por ende, si Dios no está limitado a esas leyes de la física, pues entonces Él puede obviamente ejercer milagros. Bueno, milagros nunca he visto, pero son cosas que pasan, a veces coincidencias. Suponete que yo tenga mi mamá enferma y yo me ponga a rezar y de la nada se cure. Uno dice que es un milagro porque estoy rezando. Y si yo hubiera estado acostado haciendo nada y se curaba, también es lo mismo, digamos. Uno piensa que porque ha rezado o algo así, ya... Para que me estaban molestando. Uno piensa, digamos, que ha pasado eso porque uno está rezando. ¿Entendés? Sí. Bueno, hay muchos testimonios de personas que han orado y han sido testigos de milagros, de sanaciones divinas. Claro está, algunas pueden ser falsas, algunas pueden ser fraude, pero no podemos cometer la falacia de decir que todos son un montaje o todos son fabricados. O sea, hay personas, incluyendo médicos, doctores, que han sido testigos de obras milagrosas en los mismos hospitales. Eso no quiere decir que ahora lo único que vamos a hacer es orar para que la gente se cure. No, porque la misma Biblia habla, uno de los discípulos de Jesús en la Biblia era Lucas, quien era un médico. O sea, la Biblia no tiene nada en contra de la medicina, en contra del uso del medicamento o en contra de los doctores. La Biblia enseña que Dios también puede curar
y hacer la obra a través de los medicamentos. Así que, y es algo que él mismo creó también. Así que, y muchos de los hospitales y muchos de los medicamentos de las curas que se han encontrado han sido descubiertos o inventados por los mismos cristianos. Así que no hay, o sea, se pueden hacer ambas cosas. O sea, nosotros decimos, a veces los ateos dicen o rezas o te tomas o te tomas la medicina. ¿Cuál de las dos? Nosotros decimos las dos. ¿Por qué no las dos? O sea, apelamos a la oración, la cual también hay que tener en mente que Dios no es como una lámpara de Aladino, no es un tipo de Santa Claus que tiene la obligación de cumplir con con nuestros caprichos. Así no es como funciona la oración. En la oración, pues Dios, nosotros somos los siervos y Él es el soberano. Así que nosotros pues nosotros oramos y si es la voluntad de Dios nos curamos. O sea, hay tres tipos de respuestas: no, espera o sí. O sea, hay veces que puede curar, todo dependiendo de sus propósitos y de sus planes. Pero la Biblia no habla en contra de la medicina. Y pues, como te digo, muchos han sido testigos de milagros, diferentes tipos de milagros, y de que hay algunos que no son reales. En eso puedo estar de acuerdo, pero eso no significa que todos son falsos y que no existe tal cosa como un milagro. Y sí, uno le dice milagro a algo bueno que ha pasado. De hecho, la misma creación... Como el ejemplo del hospital. De hecho, la misma creación es un milagro. La misma creación de la vida y del universo, eso es un milagro. Bueno, uno lo interpreta como quiere, digo. Bueno. Ahí ese eco que hace, mira, no me deja hablar bien. Bueno, amigo, ¿algún otro argumento o algo más que quiera preguntar? Porque ya se me está acabando el tiempo. A ver, ¿qué puede ser? Y eso de que Dios tiene un plan para todo. O sea, sabe lo que le va a pasar a cada persona. O sea, Él ha planeado lo que estoy haciendo yo ahora mismo, y vos, y todo, ¿no? ¿Así es? Bueno, tiene un plan para todos, pero yo diría el plan más... le puede dar a una persona que sufre de cáncer y de todo eso, digamos. O sea, Él ha planeado que pase eso. ¿Para qué? Ok, pero estás usando el argumento... Ok, el argumento del mal no demuestra que Dios no existe. Al contrario, si el ateísmo es real, entonces nada es malo. No hay mal y no hay bien. Real. Si el ateísmo es real, o sea, si no hay Dios, entonces el ateísmo... Hay que recordar también que filosóficamente el ateísmo conduce a un nihilismo, la cual es un tipo de filosofía que implica que si no hay Dios, pues entonces nada tiene sentido. No hay propósito, claro que tiene para tu sentido. vida. Bueno, pero el sentido de la vida uno la disfruta. Si tú has leído la filosofía de Nietzsche, de Camus, de Sartre y otros filósofos, ellos indican que la vida, la vida es un absurdo. Y que en realidad no existe tal cosa como moral. O sea, tú me estás hablando mucho de moral. La moral es inconsistente. La moral es inconsistente con el ateísmo. O sea, en el ateísmo nada es bueno y nada es malo. Hasta el mismo Richard Dawkins lo ha dicho. Y eso, por lo menos muchos ateos que son honestos, indican que no hay propósito, no hay sentido, no hay propósito para la vida. La vida es un absurdo, decía Sartre. Así que usar el argumento del mal, yo para mí lo veo como... que un ateo use el argumento del mal en contra de la existencia de Dios, lo veo como dispararse en su propio pie. Porque el mal, cuando dice que existe el mal, entonces estás diciendo que existe un bien. Como tú lo has expresado muchas veces. Y si existe un estándar, o sea, si existe el bien y el mal, pues entonces tiene que haber un estándar, una base, un fundamento, una ley que indique qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si existe dicha ley, pues entonces tiene que haber un legislador. En otras palabras, un dador
de esas leyes. Y por ende, eso sería otro argumento a favor de la existencia de Dios. Y por ende el ateísmo sería falso. Porque el ateísmo es inconsistente con la moral objetiva. La moral objetiva es un argumento a favor de la existencia de Dios, no en contra. O sea, que para qué él ha creado el mal, digamos. O sea, no digo que ha creado el mal, pero por el tema del libre albedrío, que uno puede hacer lo que se le antoje, digamos, en el mundo. Bueno, no que se le antoje, porque Dios creó la institución. Dios, además de crear la familia, creó la institución, el gobierno, y también creó creó el gobierno y también creó la iglesia. Y el gobierno está para... Dios creó el Estado con el propósito de castigar a los que hacen el mal. Y Dios también creó el cielo y el infierno. El infierno lo creó para el diablo y sus ángeles. Y Él quiere que todos nosotros pues estemos en el cielo. Pero también dice en su palabra que si tú haces cosas que son malas, como por ejemplo abusar de niños, pues entonces tú vas a recibir un castigo. O sea, tú no vas a escapar de ese castigo. Si tú, por ejemplo, te escapas de la ley del hombre, hay una ley divina que te espera y que va a ser más severo contigo, hablando del juicio de Dios y el infierno. Así que no es que, Dios me dio libre albedrío y puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me da la gana. No. O sea, si hago lo que me da la gana, en primer lugar termino preso. Y segundo lugar, voy a ser castigado por la ley también, por la ley de Dios, si no me arrepiento de mis pecados. Así que, sí, nos dio libre albedrío, pero Él es bien claro en su palabra de que Él nos exhorta para nuestro propio bien y para el bien de los demás, que estemos en paz y que hagamos el bien. O sea, si todo el mundo hiciera lo que Dios dice en su palabra, como por ejemplo amar a nuestros enemigos, amar al prójimo, pues viviríamos en un mundo mejor, obvio. Sí, y eso, digamos, de que el castigo, puedes sacar el ¿cómo se llama? El altavoz, porque me confunde, digamos, cuando estoy hablando. ¿Cómo era? ¿Qué te iba a decir? Lo del castigo. ¿Cómo puede castigar, digamos, el diablo si su enemigo es Dios? O sea, uno va al infierno, tiene que recibir una recompensa del diablo, no un castigo. Castigo sería enviarlo a otra parte, no sé, o ni siquiera dejarlo entrar, pero no ir al infierno, porque supuestamente el diablo es el enemigo. O sea, vos tenés un enemigo, no, yo soy tu enemigo, y vos tenés a alguien que te mató a tu hija, por ejemplo, y yo lo tengo que recibir bien aquí en mi casa porque te ha matado una hija. Eso no tiene sentido, digamos. Si yo soy tu enemigo, yo tendría que felicitarlo a la otra persona, ayudarlo, darle un premio, lo que sea, ¿entendés? Porque es el enemigo de Dios. No tenía por qué castigarlo, ¿entendés? Creo que estoy entendiendo, pero creo que no saben muy bien lo que enseña la Biblia con respecto al infierno y el diablo. Por ejemplo, el diablo no está en el infierno castigando personas. O sea, mucha gente cree en eso. Y he escuchado muchos ateos. Dice que arden en los fuegos de no sé qué por el diablo. Que te pinchan los demonios y etcétera. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el diablo está castigando a las almas que están allí en ese lugar de tormento. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Tú lees, por ejemplo... Dame un segundito. ¿Qué? No sé. ¿Por qué? Bueno, sí, aquí va a estar. Bueno, yo me voy a las 9, me voy yo. ¿Y a las sábados, dónde más? Antes de las 9 me tengo que bañar primero y ahí voy. ¿Y qué necesita ayuda? Pues yo voy enseguida. Bueno. Ahora ya termino de hablar. Bueno, yo termino... No lo voy a dejar fuera el perro, no lo voy a dejar salir de esta pieza. No, la pieza sí. Bueno, más, estoy hablando, ya está. No lo voy a dejar salir. Ahora que le dejas Bueno. esto para que entra Bueno. Okay. Sí, ¿qué me decía? Ok, termino con esto.
En ninguna parte de la Biblia dice que Dios creó el infierno para que sea un lugar para el diablo reinar, sino más bien un lugar de castigo para el diablo y sus ángeles. O sea, el diablo no está allí y sus demonios y sus ángeles caídos castigando a la gente. Eso es más bien alguna leyenda que la gente lo sacan por ahí, pero no es bíblico. Al contrario, la Biblia dice que el diablo y sus ángeles van a ser lanzados al lago de fuego y van a ser atormentados por los siglos de los siglos. O sea, no hay ninguna parte en la Biblia, simplemente no es bíblico, no es algo cristiano esa idea de que el diablo está haciéndole un favor a Dios castigando o torturando a las almas perdidas que están en el infierno. Bueno, yo termino con eso y pues me despido, amigos. Gracias. La conversación estuvo bien interesante a pesar de las interrupciones, pero lo disfruté mucho. Y pues espero que ambos hayamos aprendido. Y recuerda que lo más importante es que la salvación no se encuentra en una religión. La salvación se encuentra en el arrepentimiento de nuestros pecados y en Jesucristo nuestro Salvador. Así que te dejo con eso, amigo. Y pues Dios te bendiga y te dejo. Gracias por hablar conmigo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Un gusto conocerte y hablar con vos, digamos. Okay. Ha sido muy comprensivo y contesto bien, digamos, no como otro que le quiero hacer cosas, me puteaban, me gritaban de todo, me decían, no es la primera vez que hago un debate. Ok, pues, me alegro por eso. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos. Soy más comprensivo, amigo. Nos vemos, chao, que tengas suerte. Gracias. Digo, Bye. chao.